2023, el año de otras nuevas guerras, objetos voladores no identificados, niños perdidos en la selva del Guaviare y el tour musical más exitoso del mundo que puso en jaque a la industria de la música como la conocemos. Así sonó el 2023. El año empezó con el título mundial de la selección argentina, lo que le permitiría a Messi descansar de su tan anhelado sueño de ser campeón mundial. O el destino del fútbol iba tomando otro camino. Cristiano Ronaldo fue fichado por el Al-Nassr de Arabia Saudita y se presumía el fin de la rivalidad más grande en toda la historia del deporte. Pero por otro lado, el posicionamiento de nuevas ligas y el accionar del poder económico para terminar de adueñarse del fútbol. Messi haría lo mismo yéndose al Inter de Miami, acompañado de Sergio Busquets y Jordi Alba. A Cristiano lo seguirían otras estrellas como Kanté, Benzema, Firmino y muchos más. En febrero, Denis Pushilin, líder ruso en tierras ucranianas, aseguraba que el ejército de ese país lograba mantener posiciones importantes en Donetsk, un bastión de Ucrania en la resistencia a la invasión rusa. El 23 de ese mes se cumplió un año de la guerra que ha dejado hasta hoy más de 500.000 personas muertas y heridas. 545 días después de haber iniciado la guerra, Ucrania y Rusia guardan la información de sus pérdidas como secretos de Estado. Sin embargo, Zelensky, presidente ucraniano, y Putin, su homónimo ruso, han anunciado planes para aumentar el tamaño de sus ejércitos. Las esperanzas de ver terminar la guerra cayeron rápidamente, al igual que el globo de vigilancia chino que tuvo en vilo varias semanas a Estados Unidos y Latinoamérica. China pidió al resto del mundo que no se exagerara con ese asunto y que era una nave utilizada para fines científicos, principalmente meteorológicos. Estados Unidos, al mejor estilo americano, terminó con los murmullos y derribó el supuesto globo espía a través de uno de sus aviones de combate. Para esos días también caerían otras cosas, como un rayo en la mano del Cristo Redentor en Río de Janeiro, que dejaría esta foto, tomada por Mauro Pimentel para la agencia de noticias AFP. Además del récord de puntaje máximo en la NBA que tenía Kareem Abdul-Jabbar de 38.387 puntos. ¿Quién lo tumbaría? LeBron James. En mayo, tras el accidente de una avioneta que transportaba 7 personas en el Guaviare, rescatistas hallaron los cuerpos de 3 adultos que iban en la aeronave. Sin embargo, no había rastro de 4 niños que estaban a bordo al momento del accidente. Soldados y comunidades indígenas de la región del Amazonas iniciaban la búsqueda de los 4 menores, en una carrera contra el tiempo en una de las selvas vírgenes más grandes del país. La Operación Esperanza tendría resultado 40 días después, cuando Wilson, uno de los perros del equipo de rescate, logró dar claras pistas del paradero de los... Un grupo de socorristas llegaría al lugar donde los niños habían creado un pequeño cambuche para resguardarse del frío, y así conocimos las primeras imágenes de los pequeños. De Wilson no se volvieron a saber noticias. Un mes después, el ejército colombiano confirmó que la búsqueda del pastor belga había sido finalizada y que se habían hecho todos los esfuerzos posibles por traerlo de regreso a casa. Los colombianos rindieron homenajes a él e incluso su mamá, Drugia, fue partícipe de un acto simbólico donde se condecoraba la labor de su hijo. En ese mismo mes, el Pentágono difundía videos de objetos voladores no identificados filmados por la Marina de Estados Unidos entre 2004 y 2015. El propio Departamento de Defensa explicó que las imágenes, que habían sido difundidas por el diario The New York Times con anterioridad, se pusieron a conocimiento de los ciudadanos para disipar cualquier idea sobre la veracidad de las imágenes. En diciembre de 2017, el Departamento de Defensa ya había reconocido haber financiado hasta el 2012 un programa secreto de millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis. En agosto, Gustavo Petro cumplía un año al frente de la presidencia de la República, en el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Un año marcado por la presentación de diferentes reformas, de las que solo la tributaria ha logrado correr con suerte.
y con la que se espera recoger al menos 5.000 millones de pesos. Accidentadas negociaciones con la guerrilla del ELN y el descenso de la tasa de desocupación a niveles de un solo dígito según el DANE, algo que no sucedía desde hace 5 años. El conflicto entre Rusia y Ucrania no era el único que seguía escalando su violencia. Desde entonces, la ofensiva israelí ha acorralado al grupo terrorista, pero también a los 2 millones de palestinos que se encuentran en Gaza y que están siendo desplazados hacia el desierto del Sinaí, una península entre Egipto e Israel donde hacen presencia los grupos extremistas locales. Se estima que hasta el momento 20.000 palestinos han perdido la vida tras los ataques del ejército israelí, operativos que han sido señalados por grupos de derechos humanos que alertan sobre un genocidio palestino. La cifra revelada por Israel de muertes de sus ciudadanos asciende a 1.200. El 28 de octubre, Luis Manuel Díaz, papá de Lucho Díaz, jugador de la Selección Colombia y del Liverpool inglés, era secuestrado en una estación de gasolina en Barrancas, La Guajira, junto a su esposa. Su esposa quedó en libertad el mismo día, pero con el pasar de los días, el ELN se adjudicó el delito en medio del proceso de paz que lleva con el gobierno y tan solo hasta el 9 de noviembre fue liberado. Tan solo unos días antes, el 5 de noviembre, Lucho anotaba ante el Luton en la Premier League y celebraba pidiendo la libertad de su padre. Y pudo marcarle en una histórica primera victoria a Brasil por eliminatorias con la presencia de su padre en las tribunas. Para entonces, el mundo también era testigo del éxito musical de Taylor Swift, no solo por las regrabaciones de sus primeros 6 álbumes, sino por The Eras Tour, que estiman que por concierto le dejan al artista $13 millones, con un promedio de 72.000 personas por concierto, y que ha potenciado el turismo en algunas de las ciudades en las que se ha presentado en Estados Unidos y Latinoamérica. El tour seguirá en 2024. También este fue el primer año de Lula da Silva en la presidencia de Brasil, que además fue recibido el 9 de enero con un asalto al Congreso por parte de los bolsonaristas. Y también ganó Javier Milei en Argentina, el candidato por el Partido Libertario, que se posicionó el 10 de diciembre y que durante su campaña prometió hacer estallar el Banco Central de Argentina y acabar con varios ministerios en esa nación. Terremotos en Marruecos, Turquía, Siria y China, inundaciones en Nueva Zelanda y huracanes como Otis en Acapulco que dejaron a cientos de personas heridas, desaparecidas y sin un hogar. El último, una erupción volcánica el 19 de diciembre que obligó la evacuación de 4.000 pobladores en Islandia. La universalidad de un artista es poder hablarle a públicos tan opuestos como por ejemplo el público latino, el público de Corea, de Singapur. Además, este año partieron célebres personajes en el mundo. Fernando Botero, escultor y artista, murió a los 91 años tras haber sufrido quebrantos en su salud y ser trasladado a un hospital en Mónaco. El artista antioqueño, conocido por el estilo voluminoso en sus obras, logró ser reconocido alrededor de todo el mundo, adornando calles y plazas de ciudades como Madrid, París, Londres y Roma. También fallecieron otros artistas en el mundo como el actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler en la serie televisiva estadounidense Friends en los años 90. Y Tina Turner, una de las voces más importantes del rock and roll, vendiendo más de 180 millones de álbumes en todo el mundo. Gracias por leer y ver El Espectador este año. Nos vemos en 2024.